Hablar de radioelectrocirugía, la verdad es que es un honor, puesto que es algo del dermatólogo netamente y es algo del día a día. Realmente es difícil porque, bueno, todos aquí lo usamos y la idea es traerle cosas nuevas y quizás algunos truquitos que yo hago. Vamos a comenzar de todos modos diciéndoles que el uso del calor en medicina es muy antiguo y hay referencias de 2800 a.C. de calentar algunos instrumentos para hacer procedimientos en esa época. Hacemos todo esto que ustedes conocen, incluyendo tumores malignos en casos seleccionados. Vamos a hablar de no de cada uno, sino de algunas cositas en especial. Primero comencemos con cosas generales. Para obtener un efecto deseado con radioelectrocirugía tenemos que hay variables que podemos manipular y variables que realmente no podemos manipular, pero tenemos que tener en cuenta. Las manipulables, tenemos la forma de la onda, la potencia del aparato, tiempo de exposición, tamaño de los electrodos, tipo de electrodo, si la lesión tiene escaras, si está muy seca, si tiene costras, etcétera, que podríamos remover, y la temperatura. Aquí la humedad se las pongo en rojo porque realmente pienso que es lo más importante con la radioelectrocirugía, que es diferente de la electrocoagulación. Cuando tenemos radioelectrocirugía, una aumentación con suero fisiológico nos da una conductividad muy alta y nos ayuda mucho. No es manipulable ya en el propio tejido la conductividad de la densidad, el tipo y la zona anatómica. Como decíamos, hay cosas que podemos manipular. Entonces, primer dato, el tiempo. El tiempo adecuado nos va a dar el efecto terapéutico que deseamos. Pero si nos pasamos de ese tiempo, vamos a tener difusión de calor a otras zonas del tejido que realmente lo que nos va a dar es un efecto secundario. En cuanto al tiempo, es importante mencionar que hoy en día ya hay aparatos que vienen pulsados. O sea, podemos hacer radioelectrocirugía con aparatos pulsados que nos ayuda a tener un tiempo corto. En cuanto a la potencia, además de darnos el efecto terapéutico y de darnos, si nos pasamos a efectos secundarios, vemos que cuando elevamos mucho la potencia, independientemente del tipo de corriente utilizada, vamos a tener una tendencia a cortar. O sea, si elevamos mucho, va a cortar, y si la bajamos, va a tratar de darnos un efecto de coagulación o de desecación del tejido. El tamaño del electrodo es importante y el tipo de electrodo. Siento que cuando son muy pequeños tenemos un punto de contacto muy bajito que concentra la energía y nos puede dar un efecto muy fuerte. Lo mismo pasa al contrario sucede con las puntas grandes. Si tenemos puntas con un área grande de contacto, vamos a tener una densidad baja. Esto puede ser utilizado, me parece que dice algo aquí. ¿Qué dice aquí? Esto puede ser utilizado en ventaja o desventaja. O sea, si queremos cierto efecto, vamos a escoger la punta adecuada. Bueno, para tener en cuenta dentro de la materia, entonces, dependiendo del tipo de lesión, vamos a escoger el tipo de corriente a utilizar, vamos a escoger la potencia del tiempo y vamos a escoger la punta adecuada, y de esta forma vamos a tener el efecto que queremos. Solo hablando de algunas pequeñas lesiones, por ejemplo, las lesiones de tipo epidérmico, normalmente debemos evitar la profundización, siempre aumentar con suero fisiológico, y utilizamos estas puntas esféricas. En las queratosis seborreicas, por ejemplo, les traigo cómo lo hago yo. Ahora vamos a hablar de cosas un poco más complejas, pero también quise comenzar por lo básico. Entonces, aquí ven un dato muy importante que es la gasa. La gasa en estos procedimientos es casi como una cureta suave y es espectacular, lo uso mucho. Después cambio de punta, uso una punta mucho más pequeña para ir quemando los residuos, las pequeñas, casi que celulitas que han quedado de la lesión, y aquí vemos cómo sana prácticamente sin cicatriz. La dermatosis populosa nigra, entonces, por ejemplo, ya en estos casos yo estoy utilizando algunos aparatos que dan pulsos, o sea, son pulsados y nos evita hacer un daño dérmico, nos limitamos la epidermis y vemos que queda prácticamente perfecto. Queratosis seborreicas planas, tipo casi que sin un léntigo, vemos cómo quedan prácticamente perfectas con estos aparatos pulsados. Y también los léntigos solares, lógicamente tenemos los láseres, pero
esta es una opción muy válida y de bajo costo. Bueno, lesiones de origen vascular. Aquí tenemos estas puntas, como la punta de bolita en algunos casos y también las puntas protegidas que ya siguen para la parte endovascular. Es necesario profundizar, como ustedes lo saben, y hay que usar corriente de coagulación, lógicamente. Aquí vemos un neuroruido, ¿no? Bueno, este video no corrió, pero vemos cómo queda prácticamente sin nada usando la técnica adecuada. Y las telangiectasias que ustedes han hecho, aquí vemos este resultado bastante bueno. Este es un trabajo de literatura en hemangiomas. Lógicamente sabemos que existen los láseres de mayor tecnología, pero en algunos casos puede ser, por ejemplo, en este caso un láser ahí. Yo pienso que tenemos un buen resultado y se podría combinar con láser, o sea, hacer esto y posteriormente cuando tenemos ya lesiones ya más pequeñas darle láser. En las lesiones de origen mesenquimal también vemos, por ejemplo, esta punta que ya es de corte, no la uso casi nunca porque es muy agresiva, estas puntas de asa, pero por ejemplo para reducir tamaño de queloides muy grandes es válido, lógicamente infiltrando. Este paciente, lástima, no encontré la foto posterior, pero tengo otro aquí, este no tengo el intra, pero bueno, aquí vemos cómo bajan y si se le siguen con infiltraciones tenemos unos resultados adecuados. Lógicamente no es una cosa para usar en todos los pacientes, por ejemplo en pecho me daría más miedo, pero en la cara sabemos que da un resultado mejor. Los fibromas blandos también los cortamos. No están corriendo, este era un video que les había traído, no están corriendo. Y hay un trabajo en santelasmas, que realmente, en mi concepto, yo soy cirujano dermatólogo y yo trato de hacerle cirugía porque incluso uno ve que algunos llegan hasta el músculo, pero en pacientes que no se puedan operar es una opción válida. El santelasma, vemos unos resultados interesantes. Este es un trabajo que dice que tienen 15 pacientes con un seguimiento de 6 meses sin recidiva. Habría que ver un seguimiento más largo. En los angiomas es espectacular, me parece que es la primera elección en estos angiofibromas, perdón. Y en tumores anexos, ahora ustedes van a ver algunas cositas, por ejemplo, el uso de algunas puntas que yo mismo hago para que sean del tamaño, etcétera. Los adenomas, este es un video que no sé qué pasó, pero bueno, aquí está el resultado antes y después de los adenomas casi sin nada. Uso unas puntas que ya les voy a mostrar, que afortunadamente no están en videos, para los siringomas también. Esta es una punta también que solamente tiene esta área expuesta. Esta es para matricectomía, la introducimos ya en los cantos laterales y no quemamos más nada, o sea que nos limita la quemadura de un área, digamos, adyacente para no causar problemas de crecimiento de la uña. Entonces, eso le quería mostrar. Por ejemplo, esta punta es la original que viene en paquete, puede costar $40, $50. Esto acá, en Colombia en pesos, puede costar $3.000. Estos son alambritos de eléctricos, calibre 21, y son variables, lo podemos hacer a la forma que queramos. Se les quita el protector y con una limita se le da forma a la punta, igual que la roma, puntiaguda, etc. Funciona perfecto y lo mejor es que son desechables. Ya mi auxiliar me las hace. Yo tengo y los esterilizo y los desecho. Esto ya es un poco más complejo, es el peeling de radiofrecuencia. Esta punta que tiene una asa gruesa no corta. Entonces, esto es más que todo para rinofima, para cicatrices de acné y arrugas periodales profundas. Como les decía, es no cortante, una asa no cortante, y se usa corriente de vaporización o corte. Prácticamente el tiempo es ultra corto, o sea, se pasa muy rápido, ¿no? Este video sí corrió, afortunadamente, porque me parecía que es bueno que vieran esto. Los otros eran más básicos. Estos son cicatrices de acné y ahí marco zonas que no quiero quemar, ¿no? Que no quiero quemar. Es algo que depende mucho de la técnica, ¿no? Depende de la mano y hay que tener entrenamiento,
pero realmente en mi concepto lo que más me ha dado resultado comparado incluso con láseres fraccionados incluso con la radiofrecuencia fraccionada, que ya vamos a hablar de esto. Ahí tengo la foto postoperatoria de ese paciente, ahora van a ver. Ahí usando la gasa, como les decía, casi como una abrasión con la gasa, y se le vuelve a pasar. Ahí paso después con la punta de bolitas en los puntos específicos que quiero bajar. Cuando está en alguna zona elevada, por ejemplo un borde de la cicatriz elevada, yo considero la radioelectrocirugía, esa vaporización, casi como un moldeamiento. Podemos ir moldeando la piel. Aquí tienen postoperatorio inmediato, postoperatorio 48 horas y un postoperatorio ya de 3 meses. Vean la zona tratada con una mejoría interesantísima. También en arrugas periorales, aunque ya hoy en día en las arrugas periorales uso más láser fraccionado por miedo a complicaciones, pero también en casos muy difíciles se puede hacer. Este peeling de radiofrecuencia también lo usamos en rinofima, y en este caso, por ejemplo, que es una hipertrofia sebácea, miren cómo queda bastante bien. Aquí tenemos, este es un trabajo de rinofima, pero usando la misma técnica. Ese no es un caso mío, es de literatura. Hace algún tiempo, en el 2010, el doctor Coimbra de Brasil presentó esta publicación de un rejuvenecimiento de la región periorbitaria con una electrodotación fraccionada. Posteriormente, bueno, van a ver los resultados muy buenos, que me entusiasmé mucho y comencé a hacerlo. Y posteriormente aparecieron ya los aparatos de radiofrecuencia fraccionada. Fíjense, una mejoría interesantísima. Este es otro caso, una mejoría muy buena. Eso era artesanal prácticamente, lo hacíamos a mano, con las agujitas y tal, y después comenzó ya la época de esta tecnología, que es la radiofrecuencia fraccionada. Este aparato aquí arriba es por decirlo entre comillas, el Hellman brasilero, pero esto que está abajo se le adapta y es lo que nos da la radiofrecuencia fraccionada, y también nos dan los pulsos. Pueden ser pulsos simples y pulsos múltiples. Aclaro que no tengo ningún conflicto de intereses. Este es un aparato que estoy usando y les traigo la experiencia. Esta es la punta y nos da una posibilidad de cuadrar el tiempo de la punta activa y el tiempo de descanso de cada electrodo, y también podemos programar cómo va a activarse cada electrodo, en qué orden. Entonces, por ejemplo, aquí hay una secuencia. La secuencia dice que la fila 1, la 4, la 7 van en ese orden, o sea que no las pones adyacentes para evitar el calor, ¿no? Aquí estamos activando, lástima el sonido no está bueno, pero ahí va activando la punta. Ven cómo produce ese eritema y ese edema bastante fuerte. Y como les decía, los resultados en cicatrices acné son bien interesantes. Incluso hay trabajos de la literatura que comparan con CO2. Y vean, los cambios histológicos son también muy parecidos a los de un CO2. Da una coagulación inicial, da una granulación y posteriormente un neocolágeno. Indudablemente este es un tratamiento mucho más conservador que el peeling de radiofrecuencia que les mostré anteriormente. Da una mejoría interesante, pero pienso yo que todavía se queda corto. El peeling de radiofrecuencia da una mejoría mucho más visible. En la parte de párpados, entonces lo estoy usando mucho, funciona muy bien. Tienen en párpados inferiores un cambio interesante, y en párpados superiores posiblemente no tanto. Yo pienso que, por ejemplo, esta paciente ya con cirugía le va mejor, pero cuando no quieren la cirugía, quieren algo conservador, hay algo que brindar. Ya para finalizar, entonces, les pongo esa interrogante: láser o radiofrecuencia. En muchos casos, la radiofrecuencia pienso yo que gana en términos de costos, aparatos más simples. El láser indudablemente va muy bien, y yo trabajo con láser, les aclaro también. Pero por costos, que tiene una efectividad comparable, pienso yo que la radiofrecuencia es muy válida, y cada vez se está desarrollando más esa tecnología. Todavía le pongo en negativo que es muy operador dependiente, o sea, depende mucho de la experiencia de la persona. Y como les decía, hay muchos estudios, aquí les traigo solamente dos, y recientes, 2014-2013, que comparan láser CO2 con la radiofrecuencia, y algunos comparan Erbium con radiofrecuencia. Eso era todo, pero me van a dar un segundo. Como estamos en Dermo Caribe, entonces algunas personas dicen: no, los costeños mochan.
cortan las palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra